¿Tú eres iniciada en la masonería, Ibiza? No, no. No, pero sabes Yo mucho de masonería. no, yo tengo que decir que yo no pertenezco a ninguna corriente iniciática. Pero sí es verdad que, como te comenté la otra vez, cuando yo hice mi tesis doctoral, mi fijación era decir, bueno, si hay corrupción, hay desviaciones del sistema político, ¿por qué se produce? Y mi hipótesis era que era si era descubrir si era una consecuencia de la concepción religiosa y filosófica, porque había más en el sur que en el norte. Entonces, Sí. por eso yo empecé a indagar en todas estas corrientes, pero indagué no todo, porque vamos a decir que el conocimiento es enorme y seguramente el mío será muy pequeñito, pero yo me remonté hasta el antiguo Egipto. Yo empecé en el antiguo Egipto y me di cuenta que en todas estas corrientes iniciáticas, desde el antiguo Egipto, en el antiguo Egipto pasa el hermetismo, he traspuesto gracias a Alejandro Magno en Alejandría, vamos a ver, en el Antiguo Egipto todas estas corrientes iniciáticas se basaban en los libros de magia del dios Tot. Tot, conocemos esos libros por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia en determinado momento, en uno de sus escritos, hablan de que el dios Tot tenía 42 libros de magia, 42 libros de magia que guardaban en las casas, en esos templos, que estamos hablando de las casas de la vida. Lo que hoy llamamos las logias masónicas, en aquel momento eran las casas de la vida, que digamos que eran como las bibliotecas del Antiguo Egipto, y donde además se iniciaban a los maestros a los grandes sacerdotes, que eran los magos del Estado. Es decir, para los egipcios, todo el poder venía de la divinidad. Recordemos que en Egipto religión y política iban de la mano. Por tanto, no podemos entender la política a lo largo de toda la historia separada de esa religión. Entonces, para ellos iban unidos política y religión, y ellos entendían que el poder principal venía, ellos lo utilizaban a través del mito de Isis, Horus, Osiris, donde Osiris era el dios de las tierras productivas, que tenía un hermano que era Set. Set lo engaña, lo corta en pedazos, lo lanza al río. La esposa de Osiris era Isis, la gran maga. Entonces Isis resumidamente, recompone a Osiris y le falta nada más que un fragmento, que era el falo. Entonces recoge un falo de oro y a través de ahí conciben a su hijo Horus. Todos los descendientes de los faraones se supone que devienen de Horus. Pero puesto que el rey, el faraón, no podía realizar la magia por sí solo, no podía llegar a todo, delega en los magos del Estado. Magos del Estado que ejercen, que se inician desde pequeñito, se inician a través de esos cultos mistéricos. Y si vemos esa iniciación esotérica llamada, siempre recordemos que esoterismo no viene de magia, ellos hablaban siempre de magia de la mente, y hoy la ciencia nos viene a poner negro sobre el blanco sobre determinados conceptos de lo que ellos hablaban. Ellos hablaban de un aprendizaje individual porque todos no recorremos el camino a la misma rapidez. Seguramente habrá una persona que le hablen de astrofísica, yo no sé nada y lo coja mucho más rápido que yo. Entonces ese conocimiento individual era para que cada persona aprendiera individualmente. Hoy en los sistemas pedagógicos se habla precisamente de esto, de ese aprendizaje individualizado, cuando sabíamos que la educación cogió en un determinado momento todo lo que eran las directrices de la revolución industrial, es decir, se enseñaba a todos lo mismo, de la misma forma, para que todos aprendieran igual. Hoy la pedagogía habla que no, que eso es un error, que lo que hay que enseñar es individualizadamente porque ni todos tenemos las mismas habilidades ni las mismas facultades. Pues de esto lo mismo veían en el Antiguo Egipto. Entonces esos magos del Estado del Antiguo Egipto se iniciaban, y si vemos las concomitancias son muy parecidas en el resto de corrientes iniciáticas. Vemos, por ejemplo, los magos del Estado de Egipto que aparece el agua, las aguas del río Nilo, por supuesto, del que surgió la vida. Y esas aguas estaban al comienzo de esas casas de la vida, donde el iniciado se tenía que lavar, limpiar y demás.
Y si vemos esa agua, se repite, como se repite, aparece también en la masonería, en el grado de iniciación, pero se repite en otros ritos. Por ejemplo, en el judaísmo, donde se lavan en la mikve, que es el agua purificadora. En el cristianismo, donde toman el bautismo en el agua, que es el agua purificadora. Vemos cómo van teniendo los mismos corrientes, las mismas líneas. Vemos que además tienen una cueva que también aparece en Pitágoras, una sala donde, donde esos magos del estado de Egipto preparaban a los difuntos. Lo mismo aparecerá en el pitagorismo, lo mismo aparecerá en el iluminismo rosacruz, en el rosacrucismo y lo mismo aparecerá en la masonería. Esa cámara de reflexión. Pues si la vemos, vemos que más o menos van siguiendo los mismos componentes, porque al final esa cámara de reflexión lo que te viene a decir es que tienes que morir, morir como profano y renacer como iniciado. La muerte antes de morir. Entonces, se repite una y otra vez las mismas corrientes. Entonces, todo ese pensamiento que vemos en el antiguo Egipto, de ese dios Tot, que era el creador de la palabra, ellos hablan que la palabra era la creadora, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando San Juan, en el Testamento de San Juan, dice, y todo provino de la palabra, y la palabra se hizo Dios. La palabra al final es la que termine creando. Y lo vemos incluso en otras corrientes como el zoroastrismo. El zoroastrismo, uno de sus principales axiomas es que buenos pensamientos, buenas palabras, buenos actos. Es decir, hay que coordinar pensamiento, palabra y acto. Y vamos a ver cómo se repiten las diferentes tradiciones dentro de su nomenclatura. ¿Qué es lo que pasa en el antiguo Egipto? Una vez que esas corrientes iniciáticas, una vez que cae el imperio del antiguo Egipto y es conquistado por Alejandro Magno, todo ese saber se lleva a Alejandría, donde estaba su famosa biblioteca. Pero ese saber esotérico se transpone, se reinterpreta por los griegos y de ahí deviene el hermetismo. Hermetismo, que es el que se rescata en el Renacimiento, gracias a Marsilio Ficino y esa escuela platónica de Florencia, y es a partir de ese hermetismo del que bebe el iluminismo Rosacruz y termina por recalar lo que es en la masonería. Entonces, no podemos entender todas estas corrientes como separadas. Entonces, ¿qué es lo que me dije yo? Bueno, ¿por qué estudié yo esto? Porque en el antiguo Egipto, magia y religión, como decimos, iban de la mano. Los magos del estado Egipto, que eran los iniciados, ejercían el poder en nombre del faraón. Y ellos hablan precisamente de que ese grupo sacerdotal, ese grupo purificado, es el que tenía que gobernar. Precisamente la idea del rey filósofo de Platón viene de ese grupo, como estamos diciendo, de ese grupo purificado, de esos sacerdotes, de esos auténticos sabios, porque recordemos que la palabra filósofo la crea Pitágoras para diferenciar los sabios del antiguo Egipto a los griegos. Ellos decían que a ellos les faltaba el saber, porque ese hermetismo fue una reinterpretación griega, pero no se cogieron todos los libros. Entonces, esa connivencia entre política y religión, ese saber, esa introspección, ese intentar perfeccionar al ser humano, se va perdiendo a lo largo de la historia y solo recala en determinados grupos. Si vemos, como decimos, vemos, lo hemos dicho en el hermetismo, pero después hay dos libros que hablan precisamente de esta teoría. Uno es dentro de la masonería, el libro Moral y Dogma, como fue de Albert Pike. Albert Pike rescata, él lo dice porque supuestamente era un libro en el que al principio se repartía solo a los masones y después se terminó repartiendo a todo el mundo. Él habla de todo este conocimiento que a lo largo de la historia se fue traspasando de unas culturas a otras y que si nos damos cuenta, al final todas estas culturas terminan hablando de lo mismo, puesto en su contexto cultural. Y hay otro libro también, no solo el del Moral y Dogma, que si vamos leyendo cada uno de los capítulos habla precisamente de esto, del conocimiento cabalístico del Antiguo Egipto, de todo ese saber. Hay otro libro que influye lo que es en la corriente martinista y de Yves Saint Labrie, que es precisamente el arqueómetro. No sé si conoces el Sí, sí, arqueómetro. sí, sí. Vale, pues si leemos el arqueómetro, viene a hablar precisamente de todo este conocimiento, él habla de ese lenguaje que todos sabíamos hablar, él habla del batán, ¿no? De un lenguaje en el que todos conocíamos. ¿Qué mito utiliza el antiguo, la Biblia? La Biblia habla de la Torre de Babel.
Pero ese lenguaje no quiere decir lenguaje de palabras, sino un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico que todas las corrientes y todas las culturas sabíamos descifrar. Claro. Ahora, Ibiza, hablas de Alberto Pike y de algunos otros autores que, digamos, llamémosle los más conocidos dentro de la institución masónica. Con todo el respeto que esos grandes autores me merecen, de repente como que yo siento que le ponen demasiado crema a sus tacos, es decir, lo adornan demasiado diciendo la masonería es el origen de todo y allí estamos todos, y los que tenemos la suerte de estar dentro de la masonería, pues somos la gran maravilla, ¿no? Entonces, desacralizando un poquito y yéndonos a otros libros y a otros autores con otras disciplinas, por ejemplo, ahorita que nos acabas de mencionar, algunos autores, especialmente psicológicos, hablan de los arquetipos. Entonces, esta construcción mental que nos mencionabas de los mitos de la cueva, del agua, de los hermanos Sol y demás, se repiten inclusive aquí en las culturas mesoamericanas. Sí, Fíjate que se ha descubierto últimamente que nuestras culturas mesoamericanas se le está dando un gran impulso, Ibiza, a la idea de que la cultura en Mesoamérica no empezó con Cristóbal Colón, sino que tenemos civilizaciones de 3, 4 mil hasta 5 mil años previos a la llegada europea. Entonces se encuentran, y ahora que hemos hecho, por ejemplo, aquí en México, las obras del Tren Maya, que atendió toda la zona de la cultura maya, se han descubierto instalaciones y ciudades muy importantes, pero dentro de eso, sobre todo las cosmogonías, Ibiza. Y ahí otra vez vuelves a las cuevas con agua, por ejemplo, aquí son los cenotes, que son unas grandes exacto, oquedades en el terreno llenas de exacto. agua y agua muy cristalina y demás. Entonces, obviamente, ahí como que se equiparan con el claustro materno, con el útero originario, ¿no? De donde salió toda la civilización. Y se repiten asuntos como lo que mencionabas del desmembramiento. Aquí la diosa Coyolxauhqui es la luna. Y la luna, ya ves, pues, con la idea de que cada día va desapareciendo un trocito. Entonces aquí creó un mito de su desmembramiento por parte de uno de sus hermanos. Y así se va creando toda esta historia. Entonces yo recurriría a los arquetipos que tú mencionabas como una connivencia de unas culturas con otras. Partiendo al revés, Irisa, entenderíamos que ese pensamiento universal del ser humano para explicar sus orígenes ha ido derivándose en todas las corrientes esotéricas o las corrientes esotéricas de alguna manera van conformando el pensamiento humano. Vamos a ver, Mahatma Gandhi decía una frase muy bonita que decía, lo mismo que un árbol tiene diferentes ramas, pero sigue siendo el mismo árbol. Hay Claro. una sola religión verdadera y perfecta, pero diversificada por el hombre en diferentes ramas. Es decir, claro, cada contexto cultural es distinto, pero al final la esencia es lo mismo. Y si analizamos cada una de las religiones, sean teístas o no teístas, es decir, nos vayamos al oriente, nos vayamos a occidente, al final la esencia termina siendo igual. En autores como esto, como decíamos, Albert Pike en un determinado momento, él habla precisamente de esas corrientes, ¿no? De que al final, claro, con su interpretación, ellos lo ven así, pero que hay muchas otras interpretaciones. Hay saben que dentro del misticismo, dentro del Islam, está el sufismo, que en determinados momentos se terminó declarando como herejía, igual que los místicos cristianos a esas corrientes místicas los Claro. declararon también como herejía. ¿Por qué? Porque se desligaba de lo que era la ortodoxia, del axioma general. Lo Entonces, tradicional, si tú no piensas como yo, la exacto. hereje eres tú. Claro, Claro. pero porque hay que entender, no hay que, yo creo que ya con el tiempo, aquí no hay historias ni de buenos ni malos, sino hay que entender por qué el pasado al final no lo podemos cambiar, lo que podemos cambiar es de aquí hacia adelante. ¿Por qué se actuaba así? Porque se actuaba en el caso del catolicismo, porque ellos entendían que lo que había que propiciar era la segunda venida de Cristo. Y para que se propiciara la segunda venida de Cristo, el colectivo tenía que estar unido. Si se fraccionaba, no conseguiríamos la venida de Cristo, porque lo importante es el colectivo y no el individuo, tanto en el catolicismo. Lo mismo es en el Islam, porque lo importante es la UMA, es decir, todos los hermanos musulmanes.
Entonces son religiones colectivistas. Recordemos que el Islam comienza en el 600 y pico, y si leemos el Corán hay muchísimas similitudes con la Biblia. ¿Por qué? Porque se cree que en esa zona, en Arabia, era un culto concreto para una zona específica concreta, para Arabia, y además un tipo de gente concreta, donde su cultura era eminentemente oral y no escrita. Con lo cual, por ello se decía, recita, recita, cuando supuestamente el arcángel Gabriel aparece a Mahoma, le dice recita, recita, porque su cultura era, desde luego, era oral. Entonces hay que entenderlo dentro de su contexto. Para ellos, lo ideal era la UMA, y por eso cuando vemos, cuando una de los cinco actos que tiene que hacer todo musulmán es peregrinar a la Kaaba en la Meca, donde supuestamente Ismael bebió del agua y su madre le dio para que no muriera en el desierto, según dice, recoge la Biblia. Pues lo que hay que hacer, todos tienen que vestir de la misma forma para que todos se integren en la UMA, en el colectivo. Entonces son religiones colectivistas. Los protestantes, que derivaban, son igual cristianos, pero que en un momento determinado se desligan de la gran iglesia, pero siguen siendo cristianos. Ellos lo que dicen, aparece el libre examen, que es que hay que leer directamente los libros sagrados. Y como hay que leer los libros sagrados y no interpretarlos a través de la gran iglesia, entonces aparece una religión más individualista. Inclusive los judíos, que es la religión primaria del judaísmo, deriva al cristianismo, del cristianismo aparece después el Islam, y que hay quien dice que el judaísmo es una extrapolación del culto de Atón en el antiguo Egipto. Recordemos que en la Biblia se menciona a Egipto más de 700 veces, y a veces vemos muchas concomitancias del antiguo Egipto con lo que es la Biblia, como por ejemplo el cayado de Moisés, con el que hace hechos prodigiosos, era el cayado de los faraones. Si vemos incluso la separación de las aguas del Mar Rojo, hay casi una leyenda calcada en el antiguo Egipto, donde dice que un faraón invita a un mago del estado egipcio, y una de sus concubinas se le cae un brazalete en un lago que tenían allí. Y gracias al poder del mago del antiguo Egipto, separa las aguas y puede extraer el brazalete. Entonces, si vemos concomitancias entre una y otra. Porque lo que sí está cierto, incluso los cabalistas lo dicen, que Dios entregó a Moisés un libro exotérico, es decir, para que todo el mundo conociera, y otro libro esotérico que era la Cábala. Ese aprendizaje individualizado, y que solo los más capacitados podían llegar ahí. Dentro del cristianismo se ve exactamente igual. Hay una corriente dentro del cristianismo, porque la iglesia, la gran iglesia, se termina configurando gracias a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Se obvia que Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino decía que a Dios había que entenderlo por la razón, y se separa de la línea que seguía Agustín de Hipona, que era la línea platónica. Pero Santo Tomás de Aquino, al final de sus días, tiene un episodio de arrobamiento, un episodio de éxtasis. Dice, todo lo que he escrito hasta ahora es como paja. Él entendió que a Dios había que experimentarlo y no razonarlo. Sin embargo, y no puede concluir su suma teológica, la termina su secretario. Sin embargo, esa escolástica es la que se hace con el poder dentro de la gran iglesia. Y queda sepultada otra línea, que era la línea de San Bernardo de Claraval, que era esa línea que venía de Platón, San Agustín de Hipona, y la recoge San Bernardo de Claraval, que él decía que a Dios había que experimentarlo y no razonarlo. Como decimos, ¿quién fue San Bernardo de Claraval? San Bernardo de Claraval, aparte de ser una de las grandes figuras dentro de la iglesia, fue el artífice de la regla de los templarios. Regla de los templarios que en su promulgación se ve que tienen concomitancia con esa cábala, con ese sufismo del Islam, que es la línea sufista, y que hablaban de que a Dios había que experimentarlo. Y San Bernardo declaraba bien hablar, que daba igual de la religión, daba igual que la creencia, que lo que importaba era ese nacer, hacer nacer a Dios en el corazón. De esa línea beberá el maestro Eckhart, que es otro de los grandes místicos cristianos, y él decía que lo que se trataba, lo importante era hacer nacer la naturaleza crística, el renacimiento en el corazón. Entonces estamos viendo como todo eso simbólico. Y hay otro
otro seguidor, otra línea que estamos hablando, que es Joaquín de Fiore, que él bebe, recoge todo el pensamiento de San Bernardo de Claraval y él habla de la edad del Espíritu Santo. Él divide la historia en tres etapas. Una era la edad del Padre, donde los hombres éramos, los seres humanos éramos esclavos, es decir, tenían que decirnos haz esto, porque no teníamos esa conciencia desarrollada. Otra era la edad del Hijo, que era la edad del Nuevo Testamento, donde aún necesitábamos a la gran iglesia y necesitábamos que nos guiara, y ahí iba a venir otra etapa que era la edad del Espíritu Santo, donde los seres humanos llegábamos a ese conocimiento superior que es el que viene en todas estas corrientes místicas, que es el que transmiten todas estas corrientes místicas, que ya no necesitaríamos ni libros, ni palabras, ni intermediarios, porque seríamos capaces, estaríamos tan evolucionados espiritualmente que seríamos capaces de entenderlo y interpretarlo todo. Aquí hay Esa una cosa corriente, interesantísima, Ibiza, como lo planteas, aunque digamos que en tiempos, cronológicamente, Agustín de Hipona es prácticamente 1000 años antes que el tomismo, pero finalmente Tomás dice hay que razonar a Dios, es decir, entenderíamos que a Dios hay que saberlo, y la otra es a Dios hay que creerlo. Entonces, la diferencia entre creer y saber, pues es muy importante. Sería un gran atrevimiento, Ibiza, preguntarte tu opinión, digamos, descongelando un poquito la historia, que es así como acartonada. Tu propia opinión sería creer o saber a Dios. ellos hablan de experimentar y ahí está la cuestión. Vamos a ver. Y esa es mi línea y por la que yo me decanto. Esto va entroncado con la línea del imperativo categórico. Tú tienes que asumir que eso es así y creerlo de verdad que eso es así. ¿Por qué? Porque para tú tener unos valores y para tú comportarte de una forma ética, que al final de lo que estamos hablando es, porque todas estas líneas lo que vienen a decir es, sea la corriente que sea, si nos acercamos, tenemos que unificarnos. Cuanto más fragmentados estemos, no llega la luz. Vayamos a la corriente que vayamos, no llega la luz y si no llega la luz ahí irrumpe el mal. Cuanto más nos acercamos, en la masonería lo hablan de estrella flamígera, en los rosacruces de la rosa roja. Vayamos a la corriente o a la cultura que creamos. Los budistas dirán hay que llegar a ese nirvana. Vamos a donde dice, y hay que convertirse, los budistas dicen, en el bodhisattva, en aquel que es capaz de guiar al resto de almas. Vamos a meternos en la corriente que creamos. Entonces, lo que dice es, hay que unificarse. Y para unificarse, tú tienes que asimilar y tú tienes que entender. Y ahí va el imperativo categórico kantiano, que hay algunos que creemos y hay algunos escritos académicos que así lo defendemos, que Kant tuvo que conocer toda esa parte hermética, toda esa parte que venía de Marsilio Ficino, toda esa parte que venía de Pico de la Mirándola, que había que instaba a que el ser humano que sacase la mejor versión de sí misma, porque dentro de él había esa chispita. El maestro Eckhart la llamaba chispita, los gnósticos la llaman chispa o centella. Vamos a llamarle como quieras llamarle. Entonces, es a través de esa chispita cuando nosotros caemos en la cuenta de que de que provenimos del mismo ser, del mismo ente que estaba unificado, no hombre y mujer, porque en eso no había dualidad, en ese momento no había dualidad, provenimos todos, somos hermanos, entonces castigar a otra persona es como castigarme hacia sí mismo. Hay un rito en diferentes culturas que está el guardián de la puerta y cuando toca te pregunta quién es, ¿no? Y tú tienes que responder yo soy tú, porque yo soy cualquier otro. Es decir, si yo daño a otro hermano, me estoy dañando a ti mismo, porque yo soy parte del resto de los humanos. Ahí está lo de libertad, igualdad y fraternidad que no se llegó a entender. Entonces, todas estas corrientes decía, tenemos que asumir eso. En el momento que nosotros asumamos que esa chispita está en el interior nuestro, que el resto son nuestros hermanos y que es una parte nuestra, en ese momento nosotros asumiremos los más valores éticos, sin necesidad de un castigo, porque lo que las leyes, es decir,
todas las creencias, dice, hay que imponer leyes porque el ser humano no se ha concienciado de que es un ser superior y que no ha sacado en el interior. Cuanto más desarrollado esté el humano, menos leyes necesitará. Y no actuará por miedo a un castigo o porque le den una recompensa, sino actuará, da igual que te vea, que te premien, lo que sea. Tú actuarás porque tienes que actuar por ti mismo. Y ahí no influye el ego. Tú ya has superado eso. Tú actúas porque crees que realmente has actuado. Y de esto es lo que hablan todas estas corrientes, es decir, da igual la corriente que nos vayamos, de lo que se trata es llegar a esa unidad. En ese momento que tú llegas a una unidad, asumes los valores más primordiales y serás capaz de actuar sin necesidad de leyes y gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinado momento el statu quo o los poderes imperantes dice esto es un guirigay, esto se nos va de las manos. Y lo que estamos hablando es que la gente va a decir que hay gente que realmente va a asumir esos valores, pero hay otra gente que se va a equivocar de Claro. todo y entonces esto va a ser un caos. Entonces aparece lo que decimos, la ley en derecho se dice, cuando aparecen los derechos naturales, que son los derechos humanos, las leyes, los derechos fundamentales que hay en cualquier constitución, el no robarás, no matarás y el resto. Cuando aparecen todos esos derechos que provienen de eso que Dios, decía San Pablo, inscribió en nuestros corazones. Hay una ley eterna. Dios la inscribe en nuestros corazones, son los derechos naturales y nosotros, como somos seres humanos y somos imperfectos, tenemos que crear una ley positiva. ¿Y cuál es la ley positiva? La El, Constitución. el contrato social. Exactamente, que hablamos de Hobbes, hablamos de Rousseau, hablamos de Locke, ese contractualismo, incluso de John Rawls, que es en el siglo XX, uno también de los filósofos políticos más importantes del siglo XX, que ya habla de ese contrato social. Tenemos que darnos un contrato social y aparece la Constitución. Pero lo que hablan todas estas corrientes es que el paso esto es pasajero porque no somos lo suficientemente desarrollados y necesitamos darnos unas normas, un mínimo de normas, que da igual que estén escritas. Si nosotros nos desarrollamos ya más, ya no necesitaremos. Eso es lo que habla Joaquín de Fiore con su Edad del Espíritu Santo. Eso es lo que hablan todas las corrientes. Ahora, saliendo del misticismo y traspolándolo a la política, Ibiza, esto sería el anarquismo al que se aspira de muchas maneras. En el anarquismo no es que el caos, sino lo contrario. Todo mundo sabemos lo que debemos hacer, pero lo más importante, lo hacemos. Claro, Porque porque muchas ¿cuál es, veces, sí, sí, perdón, sí, cuál es el problema? Que le decimos a los demás, tú debes, tú tienes que hacer. Mira, hay un filósofo, no sé si ya no dio, Giordano Bruno. claro. Vale, Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera en el año 600. El año 600 fue quemado. Es verdad que hace unos años la iglesia, digamos que dijo que se había equivocado de matar a Giordano Bruno. Además, a Giordano Bruno lo quemaron vivo, ¿eh? Que el sufrimiento que tuvo que sufrir fue Sí, impenitente. Giordano Bruno en el 600, cuando todavía no había telescopios, no había nada, decía que no había un solo mundo, no había solo vida en la Tierra y no un solo mundo como la Tierra, sino que había más. Cuando se creía y se defendía que la Tierra era plana, a Galileo, por decir que la Tierra no era plana, lo mantuvieron en cautiverio. Galileo se dice que, bueno, que él se desdice que lo que ha comentado, pero Giordano Bruno no. Giordano Bruno defiende hasta sus últimas consecuencias que eso era así. Hoy estamos hablando en el siglo XXI y todavía hay gente que no, que dice, bueno, pues puede haber otra vida en otros mundos. No sabemos qué vida será ni cómo será, si serán células, si serán átomos, cómo será. Pero por supuesto que puede haber vida en otros mundos. Y él lo dijo en el 600. Pues Giordano Bruno hablaba, Bruno, lo que sintetiza es ese pensamiento que venía del antiguo Egipto, el pensamiento cabalístico, que es el que coge Pico de la Mirándola también en Florencia, la cábala que ellos llaman la cábala cristiana, es decir, la extrapolación de la cábala judía, le dan un barniz cristiano y ellos hablan de la cábala cristiana y del hermetismo. Hermetismo, cábala y antiguo Egipto. Y Giordano Bruno dice que el ideal era entronca con la filosofía platónica, había que convertirse en filósofo, pero el filósofo con mayúscula, que había que diferenciarlo del filósofo en minúscula, que era el pedante, el que se creía que se sabía todo. El filósofo en mayúscula, dice Giordano Bruno, no necesitará ni ley ni gobierno, porque sabrá hacer lo que es justo en cada momento. y lo Entonces, hará.
Claro, entonces lo que estamos hablando es que todas estas corrientes se llaman como se llaman, o las corrientes budistas en el budismo, a través de un gurú, ellos intentan llegar, esos hombres santos intentan llegar a esa máxima budeidad, a convertirse en un Buda y convertirse en ese bodhisattva que es capaz de guiar al resto de humanos a esa luz, a ese sitio donde ya Maya, donde ya no todo te estará eclipsado, donde no estarás engañado por todas esas energías. Vayamos a la corriente que vayamos, si vamos a China con el Tao, vamos donde vayamos, tenemos la misma creencia. Lo que pasa es que, claro, el contexto cultural es distinto, entonces lo matizamos un poquito. Y había, como decía, había un sufismo, esa rama mística del Islam. Él era un sufí de Andalucía cuando el Islam estaba llegó hasta España, hasta el sur conquistó gran parte de España. Pues era andalusí, este sufista decía, yo busqué a Dios en la Kaaba. Lo busqué en la mezquita, lo busqué en los templos, lo busqué en las iglesias, lo busqué en la sinagoga y al final me di cuenta que Dios estaba en el corazón. Sí, muy bonito, muy bonito. Entonces, lo que viene a decir es que da igual de la religión y de la creencia que sea. Al final Dios está en el corazón. Cada uno dentro de nuestra creencia, pues por ejemplo, el maestro Eckhart decía que lo que había que hacer era renacer a Cristo en el corazón, pero que al final lo vemos en otras corrientes. Y tanto el maestro Eckhart como decimos dentro del cristianismo, como Joaquín de Fiore, ellos comentaban, ellos hablaban de los maestros de la letra y los maestros del espíritu. Ellos versionaban o parafraseaban unas palabras que había dicho San Pablo. Es decir, para ellos los maestros de la letra eran los fanáticos, los que decían, esto dice, te ciñes a esto, lo que dice literal, y esto es así, ya está. Y ellos hablaban de los maestros del espíritu, esos maestros del espíritu que eran capaces de interpretar y llegar a la conexión con todas esas culturas porque eran igual que las nuestras, como hicieron los templarios. Los templarios está claro que por lo que se sabe hoy por hoy, se acercaron a corrientes como el sufismo, se acercaron a corrientes como fue la cábala y se influyeron de todas esas creencias. Pues al final de lo que se trata. Y dentro, yo lo que hice es estudiar todas esas creencias para ver desde el punto de vista político, porque en el libro que decíamos antes, el arqueómetro, él habla, todo este movimiento habla de una sinarquía. ¿Y esa sinarquía qué quería decir? Ese rey filósofo, ellos rescataron el rey filósofo de Platón, que Platón se basa en el antiguo Egipto, esos magos del estado egipcio que gobernaban con el faraón y que supuestamente eran un dechado de virtudes porque se había iniciado y tenían unos valores, una ética superior. Entonces ellos hablan de eso. Pero Platón, y yo soy de la corriente de Platón, al final de sus días se da cuenta de que eso es imposible. ¿Por qué? Porque al final somos humanos y la Biblia dice, no hay un hombre justo sobre la tierra que haga el bien sin pecar jamás. Todos nos equivocamos. Todos, aunque creamos que vamos a... Bueno, si ya creemos que vamos a alcanzar la luz, ya vamos mal. Si, aunque intentemos día a día que vamos a dirigirnos hacia la luz, nos caemos, nos levantamos. Por ejemplo, en la masonería se dice que todos tenemos defectos, ¿no? Y una de las herramientas del masón es la llana, ¿no? Para tratar de repasar esos defectos del hermano. Pues en todas las creencias hay al final símile y simbología parecida, de que decir que nosotros somos perfectos y cómo le vamos a criticar y puesto que somos imperfectos dentro de la humanidad no vamos a llegar nunca a alcanzar. Todas estas corrientes, igual que Platón decía, la idea suprema del bien probablemente no alcancemos en la vida, sino cuando ya no estemos aquí, sino cuando ya nos vayamos a morir. Pero lo que está claro en todas estas corrientes, yo decía, para llegar ahí, el único camino es el amor. El amor a los humanos, el amor al resto, porque al final soy yo mismo, ¿no? De lo que decía, lo busqué en la cava, al final es el corazón caer en esa cuenta. Y yo mi línea y por qué estudié todo esto es porque si desproveemos si nos desproveemos y estamos cayendo en esto de toda esa espiritualidad, y de eso advertía San Bernardo de Claraval, él decía que en ese momento él ya preconizó antes de separarse el protestantismo del catolicismo, en los dos, digamos, católicos y protestantes son cristianos, antes de separarse él ya previno
de que la escolástica, lo que ellos a Dios hay que racionarlo y no practicarlo, iba a llevar a la fragmentación. Es decir, él lo preconizó en su momento, de que esto iba a llevar a la fragmentación y que esa fragmentación iba a llevar a la materialidad suprema. Entonces, digamos que nos hemos olvidado de esa parte espiritual, de ese de que todos somos hermanos, de ese cultivar, y creemos que en las escuelas, en ese aprendizaje exotérico se aprende. Y yo creo que no. Si nos desproveemos de esa espiritualidad, de esos valores que han educado a la humanidad durante toda su historia, a toda la humanidad, sean de la cultura que sea, yo creo que tenemos un grave peligro. Y yo creo que hay que rescatar eso. Porque Ahora, si no, esa hiperindividualidad de la que está hablando, estamos hablando hace más de 1000 años, lo podríamos constatar en nuestra época actual. Hay una hiperindividualidad, como que la tendencia es la individualidad. Pero hablabas hace un momentito, por ejemplo, del budismo. En el budismo se trata de la perfección, alcanzar el estado búdico, pero finalmente, Ibiza, entiendo como que el que alcanza o se acerca al estado búdico, finalmente se convierte en guía para los demás. Esto claro, no es la negación del primer camino. Es decir, yo estaba buscando mi propia perfección y cuando casi la alcanzo, entonces me dedico a buscar la perfección de los demás. Y por otro lado, hablabas hace un momentito de la tendencia esta de hacer la colectividad, de llevar el conjunto, que la organización, la armonización, el amor de los unos por los otros. Esto nos llevaría a la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, que a todos los englobe en una misma tendencia. ¿No son dos ideas antagónicas? no, vamos a ver, bajo mi opinión. Estamos hablando del amor, no se trata de imponer nada a nadie. Mira, hay un mitólogo, no sé si hay un libro que él escribió, que es El hombre de las mil caras, Joseph Campbell. Joseph Campbell habla del mito del héroe. Este investigador se dedicó toda su vida a analizar todos los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos en la India, los cuentos tal, y se dio cuenta que en todos los cuentos hay un viaje del héroe. El héroe parte, tiene problemas, hay un problema, lo manda la princesa a buscar un elixir o lo que sea, hay un problema y el héroe parte en ese viaje. Y En atraviesa es, un puente. exacto, atraviesa un puente o Sí. encuentra un dragón. Al final es, exacto, tiene que pasar todo un periplo, toda una serie de peripresias, después todas esas peripresias la transforma, encuentra al dragón o lo que sea, a través de ese fuego generador, que es lo que implica el dragón, se regenera y vuelve. Durante ese periplo, él tiene ayuda. Aparece, yo qué sé, un mago, Merlín, una ayuda, el gato con botas, quien sea. Alice. Aparece Alicia en el País de las Maravillas, el del sombrero o cualquiera. Tiene a alguien que la ayuda durante ese viaje. Entonces, durante ese viaje y cuando llega, adquiere nuevos poderes. Cuando él conquista, mata al dragón, adquiere nuevos poderes. Entonces, el Alicia o cualquier héroe dice, bueno, pues yo hasta aquí ya conseguí el poder, me quedo aquí. Pero no, el héroe tiene que volver y tiene que compartir con el resto de los humanos el poder que ha adquirido. Entonces, da igual la corriente que le digamos, el catolicismo, no sé qué, lo que hay es que tú perfeccionarte y volver. Otra cosa es que hay gente que está preparada, tú estás obligado a volver. Mira, la Cábala dice que tú no puedes aprender si no compartes. Hoy se sabe que cuando mejor, y yo se los digo a mis alumnos, que cuando mejor se aprende una cosa es cuando eres capaz de explicarlo. Por Cuando tú eres supuesto. capaz de explicarlo y compartirlo, es que tú lo has asimilado. Entonces, de lo que se trata es volver con ese poder, como la labor que estás haciendo tú con tu programa, que estás invitando a un montón de gente, estás hablando de estos temas y ya estás compartiendo. Lo que no podemos hacer ninguno es imponer, porque como tú dices en la masonería, por eso son aprendizajes esotéricos, porque cada uno tiene su nivel. Y hay gente que dice, yo no estoy preparada, por ejemplo, los budistas te dirán que ellos creen en la reencarnación y que hay almas que todavía no están suficientemente asimilados estos conceptos y que tienen que reencarnarse varias veces más para poder asimilar, ¿no? Te dirá un budista. Que finalmente es el mismo camino que describías hace un momentito. Sí, vamos Exacto, encontrando muchos obstáculos, dragones y puentes, ríos, exacto, fuegos, demás, pero finalmente vamos en claro, búsqueda de a quién vamos a rescatar. claro.
La cábala lo que te dice es que tú no puedes, a alguien que no está asimilado, no le puedes imponer. Y la cábala dice que ve la reencarnación, si el budismo lo ve como algo, bueno, te tienes que reencarnar, es el karma y es algo malo, la cábala lo ve como un don de Dios, que Dios nos otorga ese don, porque como una vida es muy corta, pues necesitamos varias vidas para volver a reencarnar y para volver a iniciar e intentar enmendar todo lo que hemos hecho. Entonces, tú tienes que volver con ese don y tú lo compartes, pero habrá gente que te diga que no y es respetable. Tú nunca puedes imponerle a nadie idea, porque es su mundo. Es como lo que decimos, un 6, un 9. Lo ponemos en el suelo, tú verás un 6, yo veré un 9, pero sigue siendo el mismo número, pero nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Y la cábala dice que cuando se llega a ese conocimiento superior, que en el gnosticismo se llama gnosis, y en la cábala se llama Dat, cuando somos capaces, y eso lo decía, venía a decir también San Bernardo de Claraval, no con estos términos, sino que había que combinar la razón con la intuición. En la cábala es la vina con la joma. La vina es la razón, la joma es la intuición, es cuando nosotros queremos ascender a espiritualidad, pero si somos humanos y estamos en el mundo material y no utilizamos la razón, pues nos volvemos locos. Te quedas ahí y ya no eres capaz de bajar. Y tienes que estructurar. Tú tienes muchos conocimientos, pero los tienes que ordenar para poder transmitirlo a los demás y para darle coherencia a esos pensamientos. Pero dice la cabra, pero aquellos que solo tienen la vina, es decir, la razón, terminan haciéndose fanáticos y lo que quieren es imponerte su visión de la vida y ya está. Sin embargo, tú lo que tienes que saber es, y tienes que entender, puesto que no todos tenemos los mismos niveles, ni mejores ni peores, no estamos igual, ni tenemos las mismas creencias, ni hemos pasado por las mismas experiencias vitales, no podemos imponerle a nadie. Entonces, tú lo explicas, habrá gente que te escuche y otros no. En la Biblia se dice, no arrojes las perlas a los cerdos, o se volverán contra ti y te mancharán o te atacarán, ¿no? Entonces, para aquellas personas que no estén preparados, no. O también dice en la Biblia que dependiendo de donde la simiente se caiga, si es en la zona seca o en la zona fértil, crecerá o no crecerá. Entonces, La cizaña a la orilla del camino, ¿no? exacto. Entonces, simbólicamente, nos vayamos a la tradición que vayamos, al final te está hablando exactamente de lo mismo. Tu obligación es transmitirlo. Y la Cábala le dice, para tú poder seguir aprendiendo, tienes que compartir. Si tú no compartes, no aprendes más. Tienes que Excelente, vaciar Ibiza. Este punto, para llenar. perdóname que te interrumpa, en este Sí. punto, tú como maestra, con una maestra con experiencia y con buenos resultados, aquí está una duda existencial muy importante. Decimos, hay que permitir las opiniones ajenas y que cada quien avance en su camino, pero como tu obligación como maestra no es convencer a tus alumnos, es decir, no tratas de imponer una verdad que tú conoces como verdadera, como real, como auténtica, tratas de convencerlos con todos tus argumentos y con toda tu capacidad de manera honesta, no aprovechándote de tu sabiduría, pero sí tratar de que las ideas dispersas vayan coincidiendo en una sola escuela. Mira, dice el judaísmo que todos somos Talmid Hajam. Perdón, perdón, Sí, no te preocupes, estamos. perdón. La electrónica es así. Sí, sí, sí. Hace un momentito, cuando estábamos empezando la transmisión, teníamos yo problemas con el sonido y ve, ya se compuso. Mira, Sí. que lo que estamos diciendo es, la Cábala habla del Talmid Jajam, en que todos somos un eterno aprendiz. Desde el momento que yo me creo que soy maestra, ya mal. Eso significa que no sé nada. Sócrates, que decía, que recoge en sus libros Platón, que decía Sócrates, puede ser que usted sepa más cosas, pero sé un poquito más, porque yo sé que no sé nada. Es decir, yo no puedo dar nada por válido. Y la Cábala dice, tienes que dudar hasta el último de tus días. La ciencia cómo avanza, dudando. Si decimos esto es blanco y esto es blanco y tiene que ser blanco y ya no hay vuelta de hoja, la ciencia no avanza y cuando tú estudias en el ámbito académico, en el ámbito científico, tú dices, hasta el día de hoy esto es así, pero yo mañana no lo sé. ¿Cuántas cosas si miramos hace un siglo pensábamos de una forma y nos hemos dado cuenta? Los colores. Hoy sabemos que los colores no son reales, que es una interpretación de nuestro cerebro, que lo interpreta a través de la luz. Y nosotros creemos que vemos esos colores, pero realmente los colores no existen. Pero, por ejemplo, ahorita en los últimos minutos, Ibiza, tú nos has estado platicando
además con mucha vehemencia porque estás bien fundamentada, nos estás platicando una serie de cosas y la verdad es que la idea es que nos convenzamos de que lo que estás diciendo es cierto. Si dejaras absolutamente a la libre albedrío, es decir, piensen lo que quieran, pues estaríamos como aislados uno del otro. ¿Para qué te escucho si yo voy a pensar finalmente lo que yo quiera, Claro, ¿no? pero es entonces prima la vina y no la joma. Si tú tienes, lo que estamos haciendo es que hay que transmitir una serie de valores. ¿Y qué valores son esos? De apertura y tolerancia, de amor, de que puede ser que tú tengas esa razón. Yo puede ser que piense eso, pero si tú, que es la ciencia, si tú mañana me dices, mira, pero yo he estudiado y yo he descubierto esto, ah, pues es verdad. Es verdad. Hoy sabemos, Platón se creía que había sus libros eran lo que él había divulgado. Y hoy sabemos que Platón divulgaba otro tipo de conocimiento porque él se basó en Pitágoras. Pitágoras tenía un conocimiento exotérico y otro esotérico, acusmático, matemático hoy. Pues lo mismo resulta que Platón tenía otro conocimiento esotérico que era el que él divulgaba, que era a través de los cursos acerca del bien. Y dijo que él nunca lo recogería por escrito, pero gracias a cartas de sus discípulos, hoy sabemos que intuimos qué es lo que dijo Platón. Pero es que mañana puede aparecer otra cosa. Podemos encontrar otro vestigio histórico y resulta que lo que creíamos no era así. La verdad es provisional. Exacto. Y lo La que verdad tenemos me que ser. satisface hoy. Exacto, y tenemos que estar abiertos, por eso esa tolerancia, ese amor, y lo que no tiene que imperar es tu ego, no pasa nada. Yo digo, yo creo que esto es así, pero mañana otra persona dice, no, mira, hemos descubierto esto, oye, pues mira, pues es verdad. Si no, no avanzamos, si no, lo único que hacemos es que lo que se apropia de nosotros es nuestro ego y nuestra vina, y eso acaba en el fanatismo. Por fanatismo en política, en religión, en fútbol, en lo que sea, en cualquier punto de la vida. Si partimos de que somos pequeños, de que somos el Talmid Jajam, somos eternos aprendices, que probablemente el conocimiento nunca lo llegaremos a alcanzar, que es nuestra obligación instruirnos diariamente y con esfuerzo, porque también dice la Cábala que el que no se esfuerza no aprende, y ellos llaman que cuando tú obtienes una cosa de sin esfuerzo es a través del pan de la vergüenza. Entonces hay que esforzarse. Tu obligación es esforzarse, decía la Biblia, busca y encontrarás. Tienes que buscar, si no, no encuentras nada. Pero a pesar de eso, puedes pasarte toda la vida y lo que tú conoces es muy poquito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el conocimiento es infinito. Decía Jung, que es el padre de ese inconsciente colectivo y de esos arquetipos, que él habló de esos arquetipos. Decía Jung, una de las mentes más privilegiadas del siglo XX, que él lo que conocía le cabía en una uña. Si Jung dice que lo que él conocía cabía en una uña, los demás, ¿qué podemos decir? Imagínate, claro. Y bueno, finalmente queda en ese sentido de, eh, aquí tenemos una especie como de costumbre quijotesca, Ibiza, de luchar contra los dogmatismos, contra los prejuicios. Es decir, si tenemos un prejuicio y lo queremos imponer, ya estamos muy mal. Y si un conocimiento cualquiera lo aplicamos como dogma, es decir, esta verdad es la mía y esta es la única buena, entonces estamos, como tú mencionas muy claramente, equivocados. Pero la otra sí es tratar de entender nuestra propia verdad, convencernos honestamente por medio de investigación, estudio, análisis, pasarlo por tu razón y por tu conciencia y decir, bueno, hasta hoy estoy convencido de esta verdad. Entonces Exacto. es muy honesto y es muy altruista intentar convencer a los demás de esa verdad, porque si los intentamos convencer de una mentira, pues estamos políticamente Exacto. mal, ¿no? Pero es- mi verdad es esta y quiero compartirla honestamente, quiero imponerla. Allí esto como que es una poca lucha entre unos teóricos y otros, entre Tomás de Aquino al principio y Tomás de Aquino al final, Claro, entre conocer y creer. claro. Pero Tomás de Aquino, cuando él, al final, después de todo, porque recordemos que Santo Tomás de Aquino es uno de los escritores cristianos, de los santos cristianos que más ha escrito. Pero al final, después de todo lo escrito, dijo, todo es como paja. Es que no sirve de nada, porque Dios hay que razonarlo y no, hay que practicarlo y no razonarlo. Entonces estamos diciendo, y la ciencia hace eso. Tú, por ejemplo, en este caso, pues yo he escrito artículos en revistas académicas sobre este tema y hay gente que piensa que sí y gente que piensa que no. Y yo tengo que aceptarlo, pero otra persona que me diga, mira, no, Ibiza, porque tú estás equivocada, lo tendrá que argumentar
de una forma razonada y con argumentos. Y así al final digo, ah, pues es verdad, yo aquí esta visión no la tenía, pues mira, era esta. Lo que yo sí creo es que estos temas, digamos que en el siglo XX, cuando llegó la Ilustración, estos temas, y debido a ese, hay Dios, hay que razonarlo, la razón terminó desplazando a toda esta práctica espiritual. Y creo que la sociedad tiene que rescatar esa práctica espiritual. Afortunadamente vino el neogótico, vino el romanticismo, que era ese rescate de esa parte oscura, de esa parte trascendental, de esa parte tal, porque en la Ilustración se decía, si no lo veo, no lo creo. Hoy sabemos que no vemos infinitas cosas y que existen, desafortunada o afortunadamente. Sabemos que están ahí. Pues lo mismo es lo demás. No, tenemos que ser conscientes que hasta este momento creemos, pero tenemos que avanzar. Y esa parte espiritual, la persona no es solo una máquina, no es solo una máquina que nos diferencia. Hoy tenemos lo del chat GPT, pero el chat GPT al final no es un ser humano. Y el ser humano nos podemos apoyar en toda esa tecnología, pero al final el ser humano tiene una diferencia. Y yo creo que es volver a nuestros orígenes, rescatarnos. Si queremos que estas sociedades avancen, que eso es de derechos humanos simplemente, si queremos que realmente nuestros jóvenes, que es el futuro, desarrollen ese pensamiento y que al final vean que da igual que seas blanco, rojo, amarillo o con puntitos verdes, todos somos Sí. hermanos y todos vivimos en el mismo mundo, yo creo que tenemos que inculcar estos valores, porque si no, en vez de avanzar, tendremos mucha tecnología, pero seguramente retrocederemos. Ibiza es hermosísimo todo esto que me has platicado. Casi con tus últimas palabras me recordaste a Tomás, pero el otro Tomás, no de Aquino, sino el otro Tomás, que dijo yo hasta no ver, no creer. Y bueno, pues fue una posición muy, muy, muy marcada. Ibiza, te agradezco mucho. Si me permites, vamos a cortar aquí nuestra charla. Vamos a tratar de hacer que la próxima vez que nos reunamos en charlas entretenidas, continuamos con este tema que me parece interesantísimo y me gustaría plantearte la posibilidad de ver cómo podríamos llegar a una discusión razonada sin enojarnos, pero sí tratando de cada quien demostrar su propia verdad. Te mando un abrazo con mucho cariño. Si me permites, interrumpimos aquí y en nuestras próximas charlas entretenidas continuamos con estos temas.